Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvise Sunyabadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y maravilloso Srimad Bhagavatam, quien es trascendental por excelencia. En el último texto compartido, la deidad de la tierra o la personalidad de la tierra que se había personificado en la forma de una vaca y tras ser interrogada por Dharma, que estaba personificado en la forma de un toro, entonces la tierra ya le está comenzando a contar a Dharma qué es lo que le está sucediendo. Comienza a hablar de la personalidad de Dios, el Señor Krishna, y menciona una serie de cualidades. El texto menciona un total de 40 cualidades. Que antes de mencionarla, la deidad de la tierra dice que en él residen. O sea, el Señor es la residencia, el Señor es la morada de todas esas cualidades. Y después que menciona esas 40 dice, y de tantas otras. O sea, dice, y de muchas otras cualidades trascendentales que están presentes en él eternamente y de quien jamás habrán de separarse. Eso es muy importante. Hay que detenerse en ese hecho. El Señor no solo es la morada de todas esas maravillosas cualidades, de todas esas perfectas cualidades, sino que esas perfectas cualidades son parte constitucional e integral del Señor eternamente. O sea, es la morada de quien jamás podrán separarse, o sea, jamás pueden separarse. El Señor nunca está incompleto. Dios, a veces, por ejemplo, una persona durante un periodo de su vida puede manifestar una buena cualidad o poseer una buena cualidad en su comportamiento, pero después, por algunos motivos, ya sea de compañías poco favorables, ya sea de cambio de visión o de filosofía de vida, o ya sea incluso a veces por trastorno en su funcionamiento orgánico, por ejemplo en el cerebro o alguna glándula que hace que una serie de hormonas o bioquímicos empiecen a circular por su cuerpo de modo indebido, lo cual hace que el sistema nervioso central, funcionamientos del cerebro, estas cosas, cree un cierto trastorno que hace que la persona se comporte como no quiera comportarse, o sea, trastorno de comportamiento, y que no están bajo su dominio. Hay tantos modos en que una criatura puede dejar de presentar ciertas buenas cualidades que en un momento presentó. Pero en el caso del Señor eso no puede suceder. Las buenas cualidades no siempre están, o sea, no siempre solamente están presentes en el Señor, sino que también siempre están manifiestas de un modo perfecto. Esto quiere decir que si, por ejemplo, si la sabiduría plena o el conocimiento pleno es una cualidad de Él, esa cualidad siempre está presente. O sea, el Señor es siempre sabio a plenitud. Si el Señor es amor o el amor está allí, entonces el amor está siempre presente en el Señor. Y así con todas las buenas cualidades que de Él se menciona, que de hecho nunca pueden mencionarse todas porque las cualidades del Señor son como el Señor, son ilimitadas.
e indescriptibles e insondables en su total profundidad, pues otra de las cualidades del Señor es que siempre está en expansión. Las cuestiones de la suprema personalidad de Dios siempre están en expansión. El disfrute, su experiencia de disfrute siempre está en expansión, o sea, Él está siempre disfrutando cada vez más. Su sabiduría, su amor, todo está en expansión. No tiene límite. No tiene límite. El Señor Chaitanya lo califica o aborda esta cuestión de la siguiente manera. Habla como de un océano sin orillas. Un océano sin orillas, no hay límites. Y además de eso, en constante expansión. Eso no tiene lógica para el pensamiento materialista lineal. Como si no tiene orillas, por tanto ya no tiene límites, ¿cómo va a estar en constante expansión si ya no tiene límites? Si usted trata de entender eso desde el pensamiento lineal, lógico, se va a arrebatar, no va a comprenderlo o simplemente va a llegar a la conclusión de que la frase es errónea, pero en verdad no es errónea. Lo que simplemente se le trata de entender desde la perspectiva errónea o equivocada. Esto me quedo un poco detenido en este detalle de que siempre están presentes las cualidades en Él y de quien jamás se pueden separar, porque entonces Dios nunca puede ser malo, porque si la bondad está siempre presente en Él y no puede separarse de Él, si la misericordia está presente en Él y no puede separarse de Él, si la compasión, si la preocupación por las entidades vivientes, si todas esas cuestiones están siempre presentes en Él en grado ilimitado, forman parte de su propia constitución y nunca pueden separarse de Él, entonces las cuestiones aparentemente contrarias que aparecen en ausencia de esas cualidades nunca se presentan en el Señor. Si el bien está siempre presente en el Señor, eso quiere decir que el mal nunca lo puede estar, porque si el mal es la ausencia del bien, pero el bien siempre está presente, es decir, nunca se ausenta, entonces no hay chance para el mal. Si la luz o la conciencia siempre está presente en el Señor, entonces la ignorancia nunca puede estar presente. Si el amor siempre está presente en el Señor, el desamor nunca puede estar presente, ni siquiera en su mínima presentación. Y así con todo, y así con todo. Por tanto, cualquier interpretación que nuestra mente nos quiera dar sobre el Señor y que pueda ser un asomo de presencia de cualidad imperfecta en el Señor, debemos automáticamente detener ese pensamiento, debemos combatir a la mente y explicarle con argumentos lógicos que eso no es posible, que ella nos está tratando de engañar porque en verdad en el Señor no puede habitar ni siquiera por el más mínimo instante la más mínima partícula de ausencia de buena cualidad, porque las cualidades perfectas están perfectamente situadas en el Señor es su morada, el Señor es su reservorio, y entonces además de eso, estas cualidades no pueden separarse de Él, porque las cualidades perfectas, en su estado perfecto, no existen fuera de Dios, y por eso es que se reflejan en el devoto puro del Señor, y ese es el otro punto que mencionábamos. La manera natural de que las buenas cualidades se emerjan a través de una criatura, en este caso de un ser humano, es que este ser humano, después de un proceso de purificación, se mantenga justamente alineado con el Señor. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño, a veces cogíamos un pedazo de espejo roto o a veces un espejo pequeño nuevo, o sea, entero pero pequeño, y buscábamos la luz del sol. Colocábamos así de manera tal que la luz del sol incidiera en el espejo y por supuesto se reflejaba. Y ese reflejo, insensateces de niño, no solo lo dirigíamos hacia la oscuridad o hacia un lugar para ver cómo ese lugar se iluminaba con la forma del espejo, así un cuadradito, un circulito, sino que a veces bromeábamos, dirigiendo ese reflejo a los ojos de alguien. Lo llamábamos, fulano, mira, y cuando esa persona miraba, lo encandilábamos con ese reflejo y uno se reía de eso.
Claro, eso no es bueno para la vista porque a veces te puede afectar poco a poco la vista. Por eso dije que en la insensatez de las bromas de un niño. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque así mismo funciona el devoto puro del Señor. El devoto puro del Señor en verdad no es reservorio, no es la morada, no es la fuente de las buenas cualidades. Él refleja las buenas cualidades. Él es como el espejo. Ahora, la contaminación de la percepción o el enfoque materialista de la vida o la identificación con la energía material y el creernos que somos simplemente el cuerpo, la mente y eso es el polvo que cubre el espejo. Si un espejo cubierto completamente de polvo, de churre, de tierra completamente, o sea, el cristal del espejo, vamos a suponer que se ha cubierto completamente. No se puede ver ni el más mínimo fragmento de cristal. Si usted hace el mismo ejercicio y lo coloca al sol e intenta reflejar, como lo que yo les narré hace poco ahora sobre lo que hacíamos cuando niños, va a ver que no va a reflejar nada. ¿Por qué? Porque la luz que está ahí sigue siendo la misma, el sol sigue siendo el mismo, pero ahora no hay reflejo. La luz no está incidiendo o no puede incidir directamente sobre la superficie reflectora. ¿Por qué? Porque la superficie está cubierta, porque la superficie está sucia, porque la superficie ha creado o hay sobre ella un velo que impide reciba la luz del sol. Entonces la concepción materialista de la existencia, los apegos materialistas y otras cuestiones más son como ese churre, ese velo, esa suciedad. Por eso siempre es básico o es lo primero el proceso de purificación. Proceso de purificación se le llama, o proceso de transformación o proceso de espiritualización, se le llama al ir tomando conciencia de todo aquello que nos impide reflejar o que se reflejen en nosotros las buenas cualidades que vienen de Dios e ir permitiendo que esas cuestiones que están sirviendo como obstáculos se vayan quitando poquito a poco. Siempre va a ser un proceso trabajoso. Transformar la personalidad por la cual nos venimos guiando desde tanto tiempo siempre requiere mucho esfuerzo. Requiere a veces momentos de frustración, requiere pensamientos de que yo no voy a poder, pero si uno lo hace bajo la guía adecuada y si uno lo sigue intentando también con compañías adecuadas, el proceso va sucediendo, porque el Señor al ver el intento sincero, entonces va a ayudar desde dentro y desde fuera. Desde dentro en la forma de inspiración interna o de paramatma o superalma, y desde fuera en la forma del maestro espiritual o los maestros espirituales y también la presencia de los devotos sinceros del Señor. El Señor siempre ayuda a su devoto en todo sentido. Entonces ese es el camino. Hay veces que las personas hablan de espiritualidad, hablan de espiritualización y ocupan ciertos roles o ciertas posiciones, por ejemplo en este caso la posición de maestros, guías, cosas así, líderes espirituales, y se puede evidenciar en ellos que no han cursado o al menos no han avanzado en el proceso de purificación. Entonces la pregunta lógica podría ser, ¿cómo es que podría ser posible que ellos puedan reflejar la luz del maravilloso sol, que es la suprema personalidad de Dios, si hay tanta cubierta de polvo, churre y partículas ajenas sobre la superficie de su mente? La respuesta es clara, no es posible. Entonces, si no es posible, ¿de dónde viene eso que ellos están mostrando? Eso que ellos están reflejando. No viene de Dios. Viene de una propia creación artificial de reflejo. Es un reflejo artificial. Hay una historia, una vez que en Vrindavan, cuando Krishna estaba presente en Vrindavan, pero ya Krishna estaba para Dwaraka, viviendo en Dwaraka. Entonces una cierta personalidad demoníaca, malvada, pero con poderes místicos, con poderes mentales bastante desarrollados, asumió la forma de un ternero y ese ternero brillaba
Y entonces apareció, se situó en la colina Govardhan. La colina Govardhan es muy famosa en Vrindavan y se tiene también como una representación del Señor Supremo, ya que Krishna desarrolló sus pasatiempos infantiles allí, cuidando los terneritos y estas cosas. Entonces, que esta personalidad demoníaca, adoptando la forma de un ternero, brillaba y resplandecía. Y los habitantes de Vrindavan fueron corriendo a ver a las personas mayores de Vrindavan y a sabios, y dijeron: ha aparecido un ternero celestial, un ternero divino, un semidios en la colina Govardhan. Vamos para que lo vean, porque tenemos que rendirles reverencias. Entonces, estas personas más despiertas fueron allí, pero debido a la limpieza de su corazón y a su posesión de conocimiento, se dieron cuenta que el brillo no provenía realmente del ternero en sí, sino que provenía de una joya específica que el ternero llevaba colocada en su cuerpo. O sea, la personalidad demoníaca o la persona que no está purificada, la persona que no está alineada con las cuestiones del Señor, o sea, con las cuestiones del amor sincero, transparente y el buen conocimiento, no puede reflejar luz verdadera. Entonces, si brilla o si aparentemente brilla o aparentemente está resplandeciendo en conocimiento, en buen trato y eso, es de seguro que ese resplandor está viniendo de algún mecanismo artificial de brillo. Entonces, a la visión o a la vista de una persona lúcida, esto sale a relucir. Y la persona lúcida se da cuenta: no, eso es artificial. Cuando usted estudia en un instituto y con la finalidad de ocupar cierto puesto, pastor, sacerdote, etcétera, etcétera, dentro de las asignaturas, por supuesto, hay un conjunto significativo de asignaturas que están dirigidos a entrenarle a usted en oratoria, en psicología, en comunicación, en herramientas que le sirvan para dar un discurso que un poco cautive, también anime, pero también cause cierto tipo de sugestión en los espectadores. O sea, que ayude un poco a que los espectadores asimilen, asuman, acepten de buen deseo lo que usted está diciendo, sin interesar lo que sea. Porque esas mismas herramientas las utiliza el político, esas mismas herramientas las utiliza el estafador, o sea, las herramientas en sí mismas no son espirituales. Las herramientas en sí mismas no son más que herramientas derivadas de la ciencia materialista, al estudiar cómo es que el ser humano se comunica, cómo es que el ser humano razona, y entonces tratan de guiar esos procesos a la conveniencia de aquel que está orando. Claro, en ese caso se supone que aquel que está orando le está haciendo a conveniencia de la Escritura, pero no siempre es así. Usted puede escuchar dos temáticas, o sea, la misma temática dicha por dos personas diferentes. Una muy instruida en esas herramientas de oratoria y sugestionamiento y convencimiento, y otras no instruidas en esas herramientas, pero una persona muy purificada y llena de amor, y llena de el sentimiento de presencia del Señor, y llena de un sentimiento o una convicción de ella como parte o sierva o herramienta del Señor. O sea, una persona puesta en las manos de Dios. Ahora mismo estoy recordando una enseñanza de Jesús de Nazaret cuando le dice a sus discípulos que cuando sean llevados a juicio o les hagan algunas preguntas, pues no se preocupen por lo que habrán de decir, pues de seguro el Señor pondrá la palabra adecuada y justa en sus labios si así lo considera para el momento en cuestión.
Entonces volvamos al punto, usted escucha a una persona perfectamente entrenada en oratoria, pero que tiene el espejo de su mente lleno de polvo, o sea, no puede reflejar bien la luz del Señor. Y escucha a una persona que sí la puede reflejar bien, pero que no está entrenada en oratoria. El discurso de la primera le va a resultar perfecto desde el punto de vista mental, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del razonamiento, y hasta puede que mueva sus sentimientos porque va un poco a tocar, sabe dónde ir tocando para ir creando en usted una sensación de sensibilidad. Pero en el segundo caso no va a haber esa búsqueda de si menciona esta palabra, menciona aquella, porque su conciencia, la conciencia del orador, va a estar constantemente colocada en el disfrute de la presencia y el servicio de Dios. Él simplemente va a ser como el espejo. Él no va a actuar como una bombilla que está creando luz artificial, no. Él va simplemente a vigilar de que se mantenga limpio durante el tiempo de la intervención y va a dejar que el Señor, si así lo decide, se refleje en la medida que quiera reflejarse a través de él. He ahí al verdadero maestro espiritual, he ahí al verdadero guía, he ahí al verdadero pastor, al verdadero sacerdote, al verdadero, como quieran llamarle. Pero también he ahí al caso menos común. Y cada vez va a ser más difícil encontrar a una persona así, aunque cada vez hayan más graduados, más líderes, más etcétera, etcétera, de los centros de estudios teológicos. En la invitación del Bhagavad Gita es a limpiar el espejo de la mente. Eso invita. Krishna, por ejemplo, Bhagavad Gita se da cuenta de que Arjuna está en confusión, de que Arjuna está en depresión, en tristeza, en ansiedad, en incertidumbre, porque el espejo de la mente está cubierto por el afecto o los lazos del afecto desde la perspectiva material. El afecto es natural en la entidad viviente. La entidad viviente tiene una potencia de amor, así que quiera o no quiera, ella tiene la tendencia de desarrollar lazos afectivos. El afecto no es el problema. No significa dejar de ser afectivo, no significa dejar de amar ni dejar de necesitar establecer vínculos movidos por esa magnífica potencia de amor. Sino significa el dirigir esa potencia o el manifestar esa potencia en el sitio o en el plano adecuado. O sea, el afecto duradero y real no ha de surgir únicamente en base a las cualidades materiales, en base al cuerpo, sus características, la relación que tenemos con ese cuerpo, no, sino que ha de surgir en base a la verdadera realidad de la entidad viviente, o sea, en el fundamento de la espiritualidad. Aquello que está detrás del cuerpo, aquello que está detrás de la mente, allí, aquella joya, aquel átomo o chispa espiritual. Hacia eso es hacia donde debe de ir dirigido realmente el afecto, y hacia ahí va a ir dirigiéndose en el transcurso del proceso de madurez de la criatura. Y ese redireccionamiento va siendo posible gracias a la adquisición o comprensión del conocimiento en su verdadera concepción, al descubrimiento de la real identidad de la propia entidad viviente, o sea, identidad de la propia entidad viviente, y al proceso de creciente purificación que el servicio devocional va efectuando o haciendo que suceda en todos nosotros. Una persona que está estrechando su relación con Dios siempre va a ser espejo que va a ir reflejando cada vez más buenas cualidades que no provienen de él. Esto es otro detalle importante, porque cuando usted manifiesta en su comportamiento buenas cualidades, las personas lo van a alabar, le van a decir, ay, qué bueno eres, que esto, que aquello, y eso es una oportunidad para que otra trampa de la mente salga a relucir, que es la trampa de la vanidad. La mente te va a decir, eres una persona muy buena, mira cómo todos te elogian y cómo todos te admiran, mira cómo la gente te aplaude. Entonces usted
si se cree eso, usted se va a comenzar a sentir orgulloso. Y eso es malo, no es bueno, porque te aparta del proceso de espiritualización. Entonces, movido por el conocimiento, uno debe pensar lo siguiente: todas estas cosas buenas que la gente está diciendo de mí, en verdad no están en mí. Si acaso la gente ve que yo tengo algún comportamiento bueno, es porque ese comportamiento está siendo inspirado por Dios, porque en mí no hay nada bueno. Ese tipo de pensamiento nos mantiene libre del orgullo, libre de la vanidad. Y por tanto es el pensamiento del devoto. El devoto sabe que en él no hay ninguna buena cualidad, que toda buena cualidad o buen comportamiento no viene realmente de sus propios méritos. Y esto nos lo recuerda aquí la deidad de la tierra en la forma de la vaca. El Señor es la morada de todas las buenas cualidades, solamente existe en Él. Y existen en Él eternamente y perpetuamente, nunca pueden dejar de estar en Él. Nadie más puede ser dueño de buenas cualidades. Por tanto, tampoco nadie más puede reflejar tales buenas cualidades a no ser que asuma una posición adecuada para ello. Y esa posición, el camino hacia asumir esa posición, es a lo que se le llama el sendero hacia la autorrealización, que tiene diferentes propuestas de método, donde el método más maduro es el método del servicio devocional. Todos los métodos deben irnos llevando a la posición de entrega. La entrega es la portada, es el pórtico de entrada a la verdadera vida espiritual. Sin entrega, no se puede adquirir ni verdadera sabiduría, ni se puede adquirir verdadera posición de servidumbre con respecto a Dios. No es posible. La entrega tiene que estar en la antesala del verdadero amor y del verdadero conocimiento. Hay un cierto tipo de amor y confianza que nos lleva a entregarnos, pero ese tipo de amor todavía no es el amor verdadero, el amor situado en su perfecta condición. Hay un tipo de conocimiento que puede llevar a decidir entregarnos, pero todavía ese tipo de conocimiento no es el conocimiento real en su plenitud. El conocimiento real en su plenitud, el amor real en su plenitud, simplemente pueden ser hallados una vez uno se haya entregado por completo al Señor Supremo, movido por estas cuestiones que han ido generando en el practicante el servicio devocional creciente. Entonces la tierra, dice la fuente de toda, jamás habrán de separarse. Esa personalidad de Dios, la fuente de toda belleza, el Señor Krishna, ahora ha clausurado sus pasatiempos trascendentales en la superficie de la tierra. En su ausencia, la era de Kali ha diseminado su influencia por doquier, y estoy triste de ver esta condición de la existencia. Es otro punto en el cual hemos mencionado mucho y es muy importante reflexionar sobre él. Cuando la presencia del Señor, de forma directa o indirecta, deja de estar en un sitio, en este caso en la vida de una persona, conscientemente en la vida de una persona, entonces la ausencia del reflejo de las buenas cualidades hace que salgan a emergir las malas cualidades. Las famosas malas cualidades no existen, en verdad no existen las malas cualidades. Las malas cualidades solo existen en la sombra del sueño material. En el mundo espiritual no hay tal cosa como mal cualidad. Por tanto, la mal cualidad se puede ver como la sombra de la buena cualidad. Tras la ausencia del reflejo de la buena cualidad, pues bueno, queda oscuridad en ese segmento o en esa área de la vida. Esa oscuridad se manifiesta como lo que llamamos mala cualidad. Cuando nuestra práctica de relación con Dios, del modo que la hayamos aprendido, siempre y cuando sea genuino y verdadero y auténtico, disminuye en nuestra vida, en ese mismo grado va a irse mostrando la sombra del reflejo del Señor. Las malas cualidades, las cualidades desfavorables van a irse mostrando. Y en la medida que la práctica de la relación con Dios va aumentando, entonces esa sombra va disminuyendo, pues la luz y la sombra no pueden
estar presente, ni ninguna sombra tiene existencia propia. Ninguna sombra tiene existencia propia. Lo único que tiene existencia propia es la luz, así que cualquier sombra o cualidad desfavorable que haya en su vida, usted debe saber que no tiene existencia propia, no puede estar allí por siempre, así que aunque sea la más grave, puede ser transformada, puede ser iluminada, puede ser combatida, y eso se logra acercándonos cada vez más a la fuente de luz y de toda buena cualidad, el Señor Supremo. Que la gracia y el amor de ese sol eterno nos ilumine, para que podamos sacar de nuestra mente todo tipo de falsos conceptos, erróneas concepciones, interpretaciones complicadas. Podemos sacar todo tipo de superstición, todo tipo de conclusiones también caprichosas, y podamos simplemente comprender que es en Dios la fuente de toda buena cualidad y de toda iluminación, y caminar de forma simple, sencilla y sincera hacia Él, con valentía, determinación y constancia, a pesar de todo lo que podamos hallar en el camino, que de seguro no será poco, porque los obstáculos van a empezar a aflorar en el camino de aquel que intenta transitar hacia Dios, al menos en sus primeros tiempos. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare